En la gala de mi padre, mi hermana me tiró vino y siseó, eres basura. Todos me miraron como si yo no fuera nada. Luego, la alcaldesa se levantó y dijo, realmente no saben quién es ella. El silencio se tragó todo. En la gala de cumpleaños de etiqueta de mi padre, mi hermana me tiró el vino a la cara y siseó, eres basura. No perteneces aquí. Todos me miraron como si no fuera nada. Luego, la alcaldesa se levantó, miró a su alrededor y dijo, ustedes realmente no saben quién es ella. El silencio se tragó todo el salón de baile. Mi hermana se puso pálida cuando la alcaldesa dijo, ella es la que. Me llamo Ashley. Tengo 31 años. Y la noche en que mi hermana Brittany cometió el error más catastrófico e irreversible de toda su privilegiada vida, pensó que todavía estaba lidiando con la niña asustada y complaciente que solía ser. Se equivocó. Completamente equivocada. Era el 70 cumpleaños de mi padre Richard. El lugar era un salón de baile de hotel excesivamente lujoso en el corazón de la ciudad. El tipo de lugar que gotea con candelabros de cristal, pisos de mármol pulido y el olor sofocante de perfume caro mezclado con costillas asadas. Había más de 200 personas allí. Estamos hablando de jueces, políticos locales, magnates inmobiliarios y todo un ejército de socialites de alta sociedad que solo se preocupaban por mantener sus cuentas bancarias llenas y sus secretos sucios enterrados. Estaba de pie en silencio en un rincón sombrío cerca de un enorme arreglo floral, tratando de pasar desapercibida. Llevaba un vestido negro sencillo y elegante sin joyas. No vine a comer su comida cara. No vine a celebrar a un hombre que me tiró como basura de ayer. Vine por una invitación muy específica que llegó a mi oficina privada 3 días antes. Una invitación que estaba a punto de detonar una bomba nuclear en la reputación prístina y cuidadosamente fabricada de mi familia. El cuarteto de cuerda estaba tocando una suave y sofisticada melodía de jazz cuando Brittany finalmente me vio. Mi hermana mayor, de 35 años, llevaba un vestido de seda rojo hecho a medida que probablemente costaba más que mi primer coche y lucía una sonrisa perfectamente pintada que siempre me recordaba a un tiburón probando el agua antes de matar. Marchó por el salón de baile, la multitud abriéndose para ella como si fuera de la realeza. No preguntó por qué estaba allí. No preguntó cómo había estado durante los últimos 7 años y medio de exilio total. Simplemente se detuvo justo delante de mí, levantó su pesada copa de cristal llena de Cabernet Sauvignon oscuro y me arrojó todo el contenido directamente en el pecho y la cara. El líquido rojo oscuro golpeó mi piel con un choque helado. Salpicó mis mejillas, manchó mi cuello e instantáneamente arruinó la parte delantera de mi camiseta de seda blanca y mi vestido negro. El sonido del vaso salpicando y mi fuerte jadeo fueron tan increíblemente fuertes que el invitado más cercano dejó de hablar por completo. El cuarteto de cuerda perdió una nota. El público miró con asombro y la música se desvaneció torpemente en un silencio sofocante y mortal. ¿Eres basura?, siseó Brittany. Se inclinó tan cerca que pude oler la ginebra cara en su aliento debajo del hedor amargo del vino que acababa de arrojar. No perteneces aquí. Eres una mancha en esta familia. Sal antes de que la seguridad te arrastre a la calle, donde perteneces. Durante un segundo largo y agonizante, nadie se movió. El silencio en ese salón de baile era tan pesado que parecía que podías ahogarte físicamente. 200 pares de ojos ricos y críticos estaban fijos directamente en mí. Lentamente miré a la mesa principal. Mi padre, el gran Richard Sterling, el hombre que estaba siendo celebrado como un pilar de la comunidad y un faro de moralidad, vio exactamente lo que sucedió. Vio a su hija mayor agredir públicamente a la más joven. ¿Y sabes lo que hizo? Lentamente giró la cabeza hacia el otro lado, tomó su copa de agua con gas y bebió un sorbo. Mi madre, Sharon, estaba sentada a su lado. Se ajustó nerviosamente su collar de perlas, sus manos temblaban ligeramente, y miró su regazo, fingiendo que de repente estaba profundamente fascinada por el bordado de su servilleta. Lo estaban dejando pasar, como siempre. Hace 7 años, si este mismo escenario hubiera sucedido, me habría derrumbado por completo. Habría estallado en lágrimas histéricas. Me habría clavado las uñas tan fuerte en las palmas de mis manos que habrían sangrado. Habría salido corriendo por la puerta de servicio trasera pidiendo disculpas al aire, ahogándome en mi propia y patética vergüenza.
Pero no lloré. No temblé. Ni siquiera rompí el contacto visual con la mirada furiosa y llena de odio de Brittany. Con calma, metí la mano en mi pequeño bolso de mano negro, saqué un pañuelo blanco grueso, y lenta y deliberadamente, me limpié el vino tinto de la mejilla. Miré la mancha roja oscura que florecía en el papel blanco. Luego volví a mirar a Brittany, que respiraba con dificultad, esperando mi habitual colapso emocional. Sonreí. Una sonrisa muy pequeña, muy fría, muy calculada. ¿De verdad pensaste que iba a huir esta vez, Brittany? Pregunté. Mi voz apenas era un susurro, pero se escuchó perfectamente en la habitación muerta y silenciosa. Su confianza suprema vaciló solo por una fracción de segundo. Sus ojos se movieron rápidamente por la habitación, dándose cuenta de repente de que mi completa falta de reacción la hacía parecer desquiciada y psicótica frente a sus ricos donantes. Abrió la boca para gritar a los guardias de seguridad, pero la noche ya no estaba bajo su control. La verdadera razón por la que estaba en esa habitación estaba a punto de desvelarse. Pero para entender por qué Brittany me odiaba lo suficiente como para atacarme públicamente, y por qué mis padres lo permitieron sin pensarlo dos veces, necesitas entender el retorcido museo del dolor que construyeron para mí cuando yo era solo un fantasma que rondaba su casa perfecta. ¿Quieres saber qué se necesita para convertir a una hija desesperada y amorosa en un arma de destrucción masiva? Creciendo en la casa Sterling, nunca fui una hija. Fui un accesorio que no combinaba con los muebles caros. Fui la niña invisible, el chivo expiatorio definitivo. Si sabes algo sobre dinámicas familiares tóxicas, sabes exactamente a lo que me refiero. Brittany era la niña de oro. Todo lo que hacía era un triunfo absoluto. Si estornudaba, mis padres le compraban un trofeo por tener pulmones sanos. Si yo obtenía una puntuación perfecta en un examen de matemáticas avanzadas, mi padre apenas miraba el papel y preguntaba por qué mi letra no era más prolija. Pasé toda mi infancia tratando de comprar su amor con obediencia ciega. Me convertí en la complaciente definitiva. Me tragué mi ira. Escondí mis lágrimas en mi almohada por la noche. Y estuve de acuerdo con cada broma cruel y hiriente que hicieron a mi costa. Pensé que si pudiera ser lo suficientemente pequeña, lo suficientemente callada y lo suficientemente útil, eventualmente me notarían y me amarían. Déjame darte un breve recorrido por mi museo personal del dolor. Exposición 1. Cuando tenía 12 años, pasé 3 semanas agonizantes pintando un hermoso e increíblemente detallado paisaje para un concurso de arte escolar estatal. Puse mi alma en ello. Gané el primer lugar. Orgullosamente llevé el lienzo a casa y lo coloqué en la repisa de la sala, esperando que mi madre finalmente estuviera orgullosa de mí. A la mañana siguiente, ya no estaba. Busqué en toda la casa en pánico. Finalmente lo encontré metido en lo más profundo del bote de basura aceitoso del garaje. El lienzo violentamente rasgado por la mitad. Brittany lo había tirado porque, en sus propias palabras, estaba ocupando el espacio donde ella quería exhibir su nueva cinta de participación de un recital de danza amateur local. Cuando fui llorando a mi madre, ella me dijo que dejara de ser tan dramática, que dejara de actuar como víctima y que respetara los logros de mi hermana. Exposición 2, mi graduación universitaria. Trabajé en 3 trabajos diferentes con salario mínimo para pagar mis estudios en una universidad estatal pública porque mi padre se negó rotundamente a pagar un solo dólar por un título de negocios que consideraba completamente inútil. El día que finalmente subí al escenario para recibir mi diploma, mirando a la inmensa audiencia, mi sección de asientos específica estaba completamente vacía. Ni una sola persona de mi familia se presentó. Ni mis padres, ni mis tías, ni mi hermana. ¿Por qué? Porque era exactamente el mismo día en que Brittany decidió organizar una preapertura para su nuevo spa de lujo, un negocio vanidoso que mi padre financió completamente con cientos de miles de dólares. No pudieron dedicar una hora a mi graduación, pero pasaron 10 horas bebiendo champán caro en un spa que finalmente quebró por completo 6 meses después. Pero esos fueron solo calentamientos. La exposición 3 es donde el verdadero y aterrador villano de Brittany Sterling realmente brilla. Este es el primer giro masivo del cuchillo que me clavó en la espalda. Cuando tenía 23 años, honestamente pensé que finalmente había encontrado mi ruta de escape. Estaba comprometida con un hombre llamado Ethan.
Era un abogado corporativo junior, muy guapo, increíblemente encantador, y por primera vez en mi miserable vida, me hizo sentir que realmente importaba. Estábamos planeando una boda pequeña y tranquila, algo sencillo, lejos de la influencia asfixiante y tóxica de mi familia. Era feliz, verdaderamente, profundamente feliz. Brittany no podía soportarlo. Ella no quería a Ethan. Ni siquiera le gustaba su personalidad. Pensó que era aburrido y pobre. Pero me pertenecía a mí. Y en el cerebro retorcido y profundamente narcisista de Brittany, no se me permitía tener nada que ella no tuviera primero. Si yo era feliz, significaba que ella estaba perdiendo. 3 semanas antes del día de mi boda, fui al apartamento de Ethan para sorprenderlo con un almuerzo casero. Su puerta principal estaba sin llave. Entré con una bolsa de papel marrón e inmediatamente escuché ruidos extraños que venían del dormitorio principal. Me congelé en el pasillo. El sonido de la risa distintiva, aguda y burlona de mi hermana resonó por el pasillo. Me quedé allí sintiendo que todo mi mundo se desintegraba en cenizas. Empujé la puerta del dormitorio lo suficiente como para verlos. No grité. No lloré. Simplemente me di la vuelta, salí y tiré el almuerzo al contenedor de basura de afuera. Más tarde esa noche, confronté a Ethan. Se echó a llorar como un niño patético, dándome una excusa repugnante sobre cómo Brittany lo había perseguido implacablemente, manipulando sus emociones cuando estaba estresado por el trabajo. Admitió que ella le había estado enviando mensajes de texto altamente explícitos durante 6 meses, acorralándolo en eventos familiares, agotándolo hasta que finalmente cometió un error. Suplicó mi perdón de rodillas. Me quité mi anillo de compromiso, se lo tiré con todas mis fuerzas al pecho y salí de su vida. Cuando confronté a Brittany en la enorme cocina de mármol de nuestros padres al día siguiente, ni siquiera se inmutó. Simplemente tomó un sorbo lento de su café helado, me miró de arriba abajo como si fuera un pedazo de basura y se rió. Si realmente te amara, Ashley, ni siquiera me habría mirado. Considéralo un gran favor. Te salvé de casarte con un hombre débil. Deberías agradecerme. Me volví hacia mis padres, esperando que finalmente, solo esta vez, me defendieran, que vieran lo malvada que era. Mi padre suspiró profundamente, se frotó las sienes y me miró con pura y sin filtrar molestia. Ashley, por favor, dijo, no hagas una escena masiva y arruines la reputación familiar por un chico estúpido. Ethan no era una buena pareja para ti de todos modos. Eres demasiado emocional. Déjalo ir. Tenemos una gran gala benéfica que planear para este fin de semana y no quiero que ustedes dos discutan como niños pequeños. No les importaba que mi corazón estuviera completamente destrozado. Solo les importaba cómo se vería si la cancelación de la boda aparecía en las columnas de chismes sociales locales. Ese fue el día exacto en que me di cuenta de que mi familia no solo era ciega a su abuso. Estaban participando activamente en mi destrucción. Pero la traición con Ethan fue solo el comienzo de la pesadilla. Lo que descubrí unos meses después demostró que Brittany no era solo una hermana cruel y celosa. Era una criminal en toda regla. Después de que la boda se desmoronara, estaba profundamente deprimida, apenas comía y luchaba por encontrar una razón para salir de la cama. Pero aún necesitaba un trabajo para sobrevivir. Mi padre, en un raro momento de lo que ingenuamente pensé que era piedad, me ofreció una pasantía básica y no remunerada en Sterling Heights Rehab. Era una cadena masiva de centros de rehabilitación de alta gama propiedad de mi familia, fuertemente financiada por el fideicomiso benéfico de nuestra familia, que supuestamente ayudaba a pacientes de bajos ingresos a obtener atención médica de primera calidad. Brittany era la directora de operaciones. Básicamente, yo era su asistente no remunerada glorificada, haciendo todo el miserable trabajo pesado que ella odiaba absolutamente. Archivé miles de papeles, organicé horarios complejos y le traje cafés helados. Pero ser la hermana invisible tiene una gran ventaja. La gente se olvida por completo de que estás en la habitación y dejan sus documentos altamente sensibles tirados. Una tarde lluviosa, estaba caminando por el pasillo de nuestra clínica principal cuando vi a Brittany grabando un vídeo promocional para la próxima campaña benéfica de invierno. Estaba de pie junto a la señora Gabel, una mujer de 82 años que se estaba recuperando lentamente de un derrame cerebral grave. La señora Gabel era increíblemente frágil,
temblaba y estaba claramente exhausta de estar de pie bajo las luces calientes del estudio. «Acción», dijo el camarógrafo. Brittany instantáneamente puso su sonrisa más brillante y empalagosa y abrazó a la frágil anciana con fuerza. «Nos preocupamos por cada vida preciosa aquí en Sterling Heraisen», dijo Brittany directamente a la cámara, su voz goteando con falsa empatía. Pero la señora Gable perdió el equilibrio, tropezó ligeramente y tosió, arruinando la toma perfecta. La brillante sonrisa de Brittany desapareció instantáneamente. Su rostro se convirtió en una máscara de pura rabia. Agarró el brazo frágil de la anciana con demasiada fuerza. «Puedes quedarte quieta por 2 malditos minutos», espetó Brittany, su voz bajando a un gruñido vicioso y lleno de odio. «Estamos tratando de recaudar dinero para pagar tu miserable y patética existencia, así que no arruines mi toma otra vez. Mira a la cámara e intenta parecer agradecida». Vi los ojos nublados de la señora Gable llenarse de lágrimas silenciosas y humilladas. Me revolvió el estómago por completo. Di un paso adelante para intervenir, pero Brittany hizo una seña enojada al equipo de cámara para que volvieran a grabar, volviendo instantáneamente a su persona falsa, brillante y angelical. Esa noche, mi sangre hervía. Me quedé hasta tarde en la oficina, supuestamente para organizar algunos archivos de proveedores en la enorme oficina de Brittany. Estaba buscando un contrato de catering específico cuando encontré una carpeta oculta sin marcar enterrada en el fondo de su archivador con llave. El cajón estaba un poco atascado y había logrado abrirlo con un abrecartas. Dentro había cientos de páginas de registros financieros altamente complejos que no coincidían en absoluto con los libros de contabilidad públicos oficiales que había estado archivando durante todo el mes. Soy naturalmente brillante con los números. Era mi único talento real. Mientras leía los densos documentos, las piezas del rompecabezas se encajaron en una imagen horriblemente clara. Brittany estaba firmando pagos masivos de varios millones de dólares del fideicomiso benéfico, supuestamente para subsidios para pacientes, nuevos equipos médicos y reparaciones de instalaciones. Pero el dinero nunca iba a la clínica. Estaba siendo transferido sistemáticamente a una serie de firmas consultoras turbias y empresas fantasma anónimas. Cotejé los nombres de las firmas consultoras usando mi teléfono. Una de ellas, Apex Business Solutions, tenía una dirección corporativa listada en un estado vecino. La busqué en mapas satelitales. La dirección pertenecía a un almacén completamente vacío y abandonado. Indagué más en el registro público. El propietario de la LLC estaba registrado bajo un apoderado, pero el contacto de emergencia listado en el registro comercial del estado era un número de teléfono que conocía de memoria. Era el número de teléfono celular personal de Ethan, mi exprometido. Ese fue el momento en que me di cuenta de la verdadera profundidad de su enfermedad. No solo me robó a mi prometido para herir mis sentimientos. Lo robó porque era un abogado corporativo sucio y moralmente en bancarrota que estaba perfectamente dispuesto a ayudarla a lavar millones de dólares robados a personas enfermas, vulnerables y moribundas. Reuní copias de los documentos más incriminatorios, los metí en mi bolso y marché directamente a la enorme oficina de mi padre a la mañana siguiente. Le di una palmada a la gruesa carpeta sobre su escritorio de caoba pulida. Temblaba de pura adrenalina e ira justa. «Papá, tienes que ver esto ahora mismo», le exigí. Brittany está desviando cientos de miles de dólares del fideicomiso benéfico a empresas falsas. Está trabajando con Ethan. Es un fraude corporativo masivo. Papá, si las autoridades se enteran, toda la familia irá a la prisión federal. Tenemos que detenerla. Mi padre se puso lentamente sus gafas de lectura, abrió la carpeta y miró las 2 primeras páginas. Su rostro no cambió. No parecía sorprendido. No parecía enojado. Cerró tranquilamente la carpeta, la deslizó en el profundo cajón de su escritorio y la cerró con una pequeña llave de latón. Luego me miró con ojos tan fríos que podrían congelar agua hirviendo. «Escúchame con mucha atención, Ashley», dijo, manteniendo su voz peligrosamente baja y firme. «Tu hermana es la cara pública de toda esta empresa. Asegurará importantes donaciones políticas la próxima semana que duplicarán nuestro patrimonio neto. ¿De verdad crees que voy a dejar que tu patética, celosa e histérica venganza arruine su carrera?» Lo miré, mi boca abierta de puro horror. «¿Sabías?
Susurré, mi voz quebrada. Sabes que estás robando dinero a personas moribundas. Sé exactamente cómo funciona el mundo real de los negocios, espetó con crueldad. Algo que tú claramente no entiendes. Brittany está gestionando complejas estrategias fiscales financieras. Eres una niña emocionalmente inestable y profundamente celosa que todavía está amargada por un compromiso roto. Si alguna vez le dices una sola palabra de esto a alguien, te arruinaré personalmente. Me aseguraré de que nadie en todo este estado te contrate nunca. Te enterraré. ¿Me entiendes? Él la eligió. Eligió la mentira. Eligió el dinero sucio. Salí de su oficina sintiéndome como si me ahogara, dándome cuenta de que toda mi familia era un sindicato criminal. Pero no habían terminado de destruirme. Necesitaban una forma infalible de garantizar mi silencio absoluto permanentemente. Y el destino les entregó el arma perfecta. Apenas unas semanas después, tras la horrible confrontación con mi padre, mi vida se descontroló por completo. Estaba deprimida, aislada y completamente desconectada emocionalmente de las personas que supuestamente debían protegerme. En un momento de absoluta debilidad, extrema soledad y una desesperada necesidad de cualquier tipo de validación humana, fui a un bar de mala muerte local y tuve una aventura breve y sin sentido con un chico llamado Justin, alguien a quien apenas conocía de mis días universitarios. Fue un error estúpido e imprudente cometido por una chica completamente rota que intentaba sentir algo más que un dolor emocional aplastante. Un mes después, estaba mirando fijamente un palo de plástico barato en un baño de gasolinera estrecho y sucio. 2 líneas rosas. Estaba embarazada. Cuando localicé a Justin y le conté la noticia, su rostro se puso completamente blanco. Entró en pánico. Inmediatamente bloqueó mi número de teléfono, renunció a su trabajo a tiempo parcial en una cafetería local, y literalmente, se mudó del estado en 3 días. Estaba completamente sola, embarazada, sin absolutamente nada de dinero, sin trabajo y sin sistema de apoyo. No tuve más remedio que contárselo a mis padres. Ingenuamente pensé que tal vez, solo tal vez, la noticia de un nieto ablandaría sus endurecidos corazones. Pensé que la inocencia de un bebé los haría ayudarme a resolver mi vida. Estaba de pie en el gran vestíbulo de nuestra enorme finca familiar, mis manos temblaban violentamente mientras les confesaba a mis padres que estaba embarazada. Brittany estaba a mitad de la gran escalera, bebiendo tranquilamente un batido verde desintoxicante. Mi madre jadeó ruidosamente y se cubrió la boca con horror exagerado. El rostro de mi padre se puso de un tono violeta violento que nunca antes había visto. ¿Un hijo bastardo?, rugió mi padre, su voz grave resonando agresivamente en los fríos suelos de mármol. Eres una vergüenza asquerosa. Te acuestas por ahí como una cualquiera y traes esta asquerosa vergüenza a mi casa. Tengo miedo, papá, lloré, con lágrimas calientes corriendo por mi rostro. Necesito ayuda, solo por un tiempo. Brittany bajó lentamente las escaleras, sus caros tacones sonando bruscamente como un metrónomo del destino. No necesitas ayuda, Ashley. Necesitas ser institucionalizada permanentemente. Has estado actuando completamente loca desde que Ethan te dejó, inventando mentiras psicóticas sobre mis cuentas bancarias, y ahora esto. Estás enferma de la cabeza. Fue exactamente entonces cuando la máquina de relaciones públicas de la familia se puso en marcha. En 48 horas, mi padre había difundido sistemáticamente un rumor vicioso por todo nuestro círculo social rico de que yo había sufrido un grave colapso mental. Me retrataron como una chica delirante, altamente inestable y peligrosa que necesitaba ser mantenida alejada de la sociedad normal por su propio bien. Fue el encubrimiento perfecto. Si la hermana loca, amargada y embarazada alguna vez intentaba denunciar a la policía los fondos benéficos desaparecidos, literalmente nadie creería una sola palabra de lo que dijera. Mi padre me entregó 2 bolsas de basura de plástico negras, me dijo que empacara mi ropa barata y me empujó físicamente por la pesada puerta principal de roble hacia el gélido viento de noviembre. Inmediatamente canceló mis tarjetas de crédito, cortó mi plan de teléfono y le dijo al guardia de la finca que llamara a la policía si alguna vez intentaba volver a pisar la propiedad. Tenía exactamente $200 en mi cuenta corriente. La primera noche la pasé durmiendo en el estrecho asiento trasero de mi viejo Honda Civic en un estacionamiento de Walmart bien iluminado.
Hacía tanto frío que podía ver claramente mi propio aliento llenando el coche. Me envolví en todos los abrigos que tenía, sosteniendo mi estómago, llorando tan fuerte hasta que literalmente vomité fuera de la puerta del coche. A la mañana siguiente, desesperada, hambrienta y absolutamente aterrorizada por el pequeño bebé que crecía dentro de mí, caminé hasta un teléfono público sucio frente a una gasolinera. Usé mis últimas monedas para llamar al teléfono celular privado de mi madre. Pensé que, como madre, no podía dejar que su hija embarazada muriera congelada en un coche. Mamá, por favor, supliqué, mis dientes castañeteando incontrolablemente. Tengo tanto frío. No he comido nada desde ayer por la mañana. Solo gírame $500, por favor. Solo lo suficiente para una habitación de motel barata y segura por una semana para poder encontrar un trabajo de camarera. Por favor, mamá, no dejes que tu nieto se congele. Hubo una larga y agonizante pausa al otro lado de la línea. La escuché suspirar pesadamente. Ashley, tú te hiciste esto a ti misma, dijo mi madre. Su voz goteaba una simpatía falsa y nauseabunda. Tu padre ha congelado todas las cuentas bancarias. No tengo acceso a dinero ahora mismo. Mis manos están completamente atadas. Necesitas aprender una dura lección sobre las consecuencias. Lo siento mucho, pero no puedo ayudarte en absoluto. Me colgó. El tono demarcado sonó exactamente como una línea plana en un monitor de hospital. Le creí. Realmente lo hice. Creí que mi madre era solo una víctima indefensa y maltratada de la naturaleza controladora y dominante de mi padre. Sobreviví a ese brutal invierno yendo a refugios de mujeres abarrotados, comiendo sopa de tomate enlatada de los bancos de alimentos locales y limpiando habitaciones de motel sucias por dinero en efectivo sin declarar. Fue un infierno en la tierra. Pero aquí está el segundo giro masivo de la historia, el que finalmente mató la última pizca de amor humano que tenía por mi madre. Años después, cuando finalmente obtuve acceso legal a los registros financieros de la familia, vi los extractos bancarios oficiales de ese día exacto. El día que la llamé llorando desde un teléfono público congelado, el día que me dijo que no tenía dinero y que sus manos estaban atadas. Esa misma tarde, solo 2 horas después de que le colgara el teléfono a su hija congelada, desesperada y embarazada, mi madre firmó un cheque personal masivo por $200.000. ¿A quién se lo dio? Se lo dio a Brittany. Era un pago inicial de lujo para una enorme villa de vacaciones de verano en los Hamptons. Literalmente me dejó dormir en un coche congelado para que su hija de oro pudiera tener una segunda casa de vacaciones. Esa fue la noche exacta en que la Ashley débil, patética y complaciente murió para siempre. La mujer que se despertó a la mañana siguiente ya no quería su amor. Quería justicia pura e inalterada. Dicen que tocar fondo es una base sólida para construir una vida completamente nueva. Tienen toda la razón. Cambié oficialmente mi nombre legal, abandonando por completo el tóxico apellido Sterling y tomando el apellido de soltera de mi madre, Miller. Me convertí en Ashley Miller. Trabajé agotadores turnos nocturnos en una cafetería grasienta para pagar el alquiler de un pequeño apartamento. Y durante el día, estudié como si mi vida dependiera de ello, porque en realidad lo hacía. Cuando nació mi hermosa y perfecta hija Joe, sosteniendo su pequeña y frágil mano en esa sala de hospital benéfica estéril y con luz fluorescente, hice un voto silencioso e inquebrantable. Nunca, jamás, dejaría que nadie nos hiciera sentir pequeñas de nuevo. Usé mi talento natural e intenso para los números complejos para obtener una beca completa, obtuve mis certificaciones avanzadas en análisis de riesgos y contabilidad forense, y comencé a asesorar a pequeñas empresas locales. Fui completamente implacable. Trabajé 80 horas a la semana. Era brillante para encontrar fugas financieras ocultas y exponer el fraude corporativo. En 5 años, había construido mi propia firma, Miller & Associates. Rápidamente nos convertimos en una de las firmas de análisis de riesgos más despiadadas, temidas y respetadas de todo el estado. Estaba ganando millones de dólares, pero vivía increíblemente tranquila. Nada de coches deportivos llamativos, nada de portadas de revistas, nada de fiestas de alta sociedad. Me mantuve completamente fuera del radar. La familia Sterling pensó que probablemente estaba muerta en una zanja o encerrada permanentemente en un manicomio.
No tenían absolutamente ninguna idea de que un depredador masivo estaba creciendo en las sombras. Cuando conseguí mi primer contrato de consultoría corporativa masiva, tomé $1.500.000 de mi propio dinero ganado con tanto esfuerzo y creé discretamente un fideicomiso ciego llamado Fundación Amanecer. Utilicé anónimamente ese dinero para pagar por completo a todos los pacientes de bajos ingresos y a las familias desesperadas que la estafa benéfica de Brittany había robado. Lo hice porque era lo moralmente correcto y porque sabía que mantener al IRS alejado de las víctimas era el primer paso para construir una trampa impecable e ineludible para mi hermana. Luego, una tarde lluviosa de martes, un hombre entró confiadamente en mi oficina privada. Su nombre era David. Era un notorio periodista de investigación independiente con una feroz reputación por destruir por completo a políticos corruptos y CEOs sucios. Dejó una gruesa carpeta de Manila sin marcar justo sobre mi escritorio. He estado siguiendo de cerca una red masiva de lavado de dinero conectada directamente con Sterling Heraisen Rehab, dijo David, sentándose casualmente en mi silla de cuero. Mis fuentes internas dicen que usted es la mejor contadora forense de todo el estado, señorita Miller, o debería decir, señorita Sterling. No me inmuté. Abrí lentamente la carpeta. Todo estaba allí. Las facturas falsas de Brittany, las empresas fantasma en el extranjero, la profunda podredumbre que corría por todo el imperio de mi familia. ¿Por qué me trae esta información?, le pregunté, manteniendo mi rostro perfectamente neutral. Porque usted es la única persona viva que sabe exactamente cómo operan desde dentro, respondió David, inclinándose hacia adelante. Y porque encontré algo más en los archivos restringidos del secretario del condado. Algo que su padre pagó a un abogado muy caro y muy corrupto para que lo enterrara hace 7 años y medio. Deslizó un único documento amarillento y sellado oficialmente sobre el escritorio. Lo miré y mi aliento se ahogó violentamente en mi garganta. Fue el tercer giro masivo de esta pesadilla. Era el verdadero y completamente inalterado último testamento de mi difunto abuelo. Mi abuelo era un hombre duro e implacable, pero era increíblemente astuto. Construyó toda la fortuna familiar desde cero. Murió cuando yo tenía 22 años, justo antes de que todo en mi vida se desmoronara. En ese momento, mi padre les dijo a todos que el abuelo le había dejado toda la herencia y las acciones de control de la fundación estrictamente a él, saltándose a los nietos por completo. Eso fue una mentira asquerosa. Miré la firma en negrita de la página. Mi abuelo había visto a través del narcisismo tóxico de Brittany y la arrogancia cegadora de mi padre. Sabía que arruinarían absolutamente el legado. El verdadero testamento decía claramente que, a su muerte, el 60% de la riqueza total de la familia y el poder de voto mayoritario en la fundación se colocarían en un fideicomiso irrevocable únicamente a mi nombre. El 60%. Yo era la accionista mayoritaria. Yo era la legítima propietaria de todo el imperio. Mi padre y Brittany habían sobornado ilegalmente al abogado de la familia para sellar esta versión verdadera del testamento y hacer cumplir una versión revocada anterior. Esa fue la verdadera razón aterradora por la que estaban tan increíblemente desesperados por echarme, etiquetarme de loca y arruinar por completo mi credibilidad pública. No se trataba solo de ocultar el fraude benéfico. Si me hubiera quedado en esa casa, si hubiera contratado a un abogado competente, finalmente habría descubierto la verdad. Lanzaron a una aterrorizada niña embarazada a las calles heladas para robar violentamente su herencia legal. Una calma fría y aterradora me invadió por completo. Miré a David. ¿Quieres exponerlos al público?, pregunté. Quiero ganar el premio Pulitzer. Él sonrió bruscamente. ¿Quieres una venganza a sangre fría? Hacemos un muy buen equipo. Negué con la cabeza lentamente. No quiero venganza, David. La venganza es sucia, ruidosa y emocional. Quiero una auditoría completa y devastadora. Durante los siguientes 6 largos meses, David y yo trabajamos en secreto paranoico absoluto. Rastreábamos obsesivamente cada dólar que Brittany había robado. Cuanto más profundizábamos en los servidores, más asqueroso se volvía. Pero no fue hasta que finalmente hackeamos el registro offshore asociado con las empresas fantasma que encontré el cuarto giro. El que hizo que mi sangre se helara por completo y me hizo querer destruirla.
Estábamos sentados en mi oscura oficina a las 2 de la mañana comiendo pizza fría, mirando intensamente un libro de contabilidad bancaria offshore descifrado en mi monitor brillante. Mira de cerca los nombres de los propietarios en estas 3 cuentas específicas, dijo David, señalando la pantalla con su bolígrafo, su rostro pálido. Me incliné. Las cuentas que actualmente contenían los millones robados del fideicomiso benéfico no estaban registradas a nombre de Brittany Sterling. No estaban registradas a nombre de Ethan. Estaban legalmente registradas a nombre de Ashley Sterling. Mi corazón latía violentamente contra mis costillas. Rápidamente saqué los documentos digitalizados de incorporación corporativa. Ahí estaba, mi firma, o más bien una copia perfectamente falsificada de mi firma utilizada para abrir cuentas offshore ilegales y firmar declaraciones de impuestos altamente fraudulentas. Brittany no solo estaba robando dinero para comprar zapatos caros. Había pasado los últimos 7 años construyendo meticulosamente un rastro documental masivo que me incriminaba por completo por cada delito federal que cometió. Su plan era genialmente malvado. Si el IRS o el FBI finalmente allanaban la fundación, Brittany derramaría lágrimas falsas e histéricas, y entregaría los documentos que mostraban que su hermana mentalmente inestable, distanciada y fugitiva había orquestado secretamente todo el fraude antes de desaparecer. Planeaba dejarme caer. Planeaba enviarme a prisión federal por décadas mientras ella se sentaba en su villa de los Hamptons bebiendo margaritas y haciéndose la víctima. No solo quería que me fuera. Quería que me enterraran viva en una celda de hormigón. Tenemos pruebas más que suficientes para ir directamente al FBI ahora mismo, dijo David, mirándome con profunda preocupación. Podemos hacer que la arresten y la esposen mañana por la mañana. No, dije, mi voz peligrosamente firme. Entregarla a la policía en medio de la noche es demasiado fácil. Ella opera en la oscuridad. Quiero arrastrarla a la fuerza a la luz cegadora. Quiero quitarle lo único que realmente le importa, su público rico. 2 semanas después, un grueso y costoso sobre de color crema llegó a mi oficina. Estaba formalmente dirigido a Ashley Miller, CEO de Miller & Associates. Dentro había una invitación VIP exclusiva para la gala de cumpleaños número 70 de Richard Sterling. El evento se estaba anunciando públicamente como una gran recaudación de fondos benéfica. Brittany y mi padre no tenían absolutamente ninguna idea de que Ashley Miller, la exitosa y misteriosa contadora forense a la que habían estado invitando activamente a eventos corporativos para asegurar el respaldo financiero de su firma, era en realidad la hija que violentamente habían echado. David había usado sus profundas conexiones políticas para asegurarse de que mi firma fuera agregada a la parte superior de la lista de invitados VIP. Sentada justo al lado de la alcaldesa Elena Cassidy, una mujer poderosa famosa por su política de tolerancia cero absoluta sobre la corrupción corporativa. Compré un vestido negro sencillo, hermoso e increíblemente caro. Contraté a una niñera de confianza para Chloe. Puse el testamento original, las firmas falsificadas y los libros de contabilidad bancarios reales en una memoria USB plateada fuertemente cifrada. Iba directamente a la guarida del león, pero ya no era la presa indefensa. Era la cazadora, lo que nos devuelve directamente al salón de baile asfixiante, al vino helado goteando por mi barbilla, a mi hermana mirándome con puro odio, esperando que finalmente me derrumbara. Al silencio que se extendía tan tenso que parecía que las copas de cristal de las mesas iban a romperse violentamente. Brittany se burló de mi reacción tranquila. ¿Quién dejó entrar a esta basura?, gritó, mirando frenéticamente a los guardias de seguridad de pie junto a las grandes puertas dobles. Sáquenla de inmediato. Está mentalmente enferma. Está invadiendo la propiedad. Los guardias comenzaron a caminar rápidamente hacia mí. Mi padre pareció inmensamente aliviado. Mi madre desvió la mirada. Brittany sonrió, su sonrisa afilada, pensando realmente que había vuelto a ganar. Fue entonces cuando el sonido fuerte y agudo de una silla raspando violentamente contra el suelo de mármol resonó por la habitación como un disparo. La alcaldesa Cassidy se levantó. Era una mujer alta e imponente que tenía una autoridad absoluta e incuestionable. No miró a los guardias que se acercaban. Miró directamente a Brittany. «Alto ahí», ordenó la alcaldesa. Su voz era como un fuerte látigo que resonaba en la habitación silenciosa. Los guardias de seguridad se congelaron instantáneamente. Brittany parpadeó,
su sonrisa falsa vaciló confundida. Señora alcaldesa, disculpe la interrupción, balbuceó Brittany, frenéticamente, poniendo su voz dulce, profesional y aprobada por relaciones públicas. Esta es solo una familiar profundamente perturbada que necesita ayuda psiquiátrica. Lo manejaremos discretamente. La alcaldesa Cassidy dio un paso lento y deliberado lejos de su mesa. Miró a toda la habitación, haciendo contacto visual directo con las personas más ricas y poderosas de la ciudad. Ustedes realmente no saben quién es ella, ¿verdad? Preguntó la alcaldesa, su tono teñido de absoluta y cruda repugnancia. El rostro de Brittany perdió todo su color. Se puso completamente pálida, como si acabara de ver un fantasma. ¿De qué está hablando?, preguntó Brittany, su voz temblaba ligeramente. El silencio se tragó todo el salón de baile. Ella es la que los salvó, dijo la alcaldesa, volviéndose para señalarme directamente. Si estás disfrutando de la historia hasta ahora y quieres ver exactamente cómo Ashley destruye el imperio de su familia tóxica frente a todos, por favor, dale like, suscríbete al canal y deja un comentario a continuación con el nombre de la ciudad en la que vives. Cada comentario ayuda a que este vídeo llegue a más personas que puedan necesitar escuchar este mensaje. Muchas gracias por tu apoyo. Ahora, volvamos a los fuegos artificiales. Ella es la que los salvó, dijo la alcaldesa, su potente voz resonando en los techos altos y pintados del salón de baile. Señaló con un dedo impecable directamente hacia mí. Toda la sala pareció dejar de respirar. 200 de las personas más poderosas de la ciudad estaban congeladas en sus caros asientos, sus copas de champán a medio camino de sus bocas. Me quedé allí, el vino tinto oscuro todavía goteando lentamente sobre el suelo de mármol de mi vestido arruinado, pero ya no me sentía humillada. Me sentía como una juez preparándose para pronunciar una sentencia final y devastadora. El rostro de Brittany se contorsionó en una extraña mezcla de absoluta confusión y puro pánico sin adulterar. Sus ojos se movían salvajemente entre yo y la alcaldesa Cassidy. Señora alcaldesa, balbuceó Brittany, su voz de repente perdiendo todo su veneno arrogante. Creo que ha habido un terrible malentendido. Esta es mi hermana distanciada, Ashley. Está profundamente enferma. Está desempleada. Está en bancarrota. Y tiene un largo historial de inventar mentiras locas y dramáticas para llamar la atención. Por favor, no permita que arruine la hermosa noche de mi padre. Antes de que la alcaldesa pudiera siquiera responder, mi tía Karen prácticamente saltó de su silla en la mesa familiar. La tía Karen era el mono volador definitivo, una mujer que había pasado toda su miserable vida besando los zapatos de mi padre solo para mantenerse en sus buenos libros. Se acercó a mí, agarrándome el codo con sus dedos afilados y huesudos. Ashley, ten algo de respeto por ti misma y vete a casa ahora mismo, siseó la tía Karen en mi oído, tratando de arrastrarme físicamente hacia la salida. Estás avergonzando a la familia. Estás molestando a tu padre. Simplemente vete antes de que las cosas empeoren para ti. No me moví. Giré lentamente la cabeza, miré su mano con forma de garra que me agarraba el brazo y le di una mirada tan completamente desprovista de emoción que al instante me soltó y dio un paso atrás, visiblemente temblando. Nadie va a ninguna parte, Karen, anunció la alcaldesa Cassidy, dando un paso adelante hacia el centro de la sala. Y aquí no hay absolutamente ningún malentendido. Su encantadora directora de operaciones acaba de arrojar vino en la cara de la benefactora más importante que esta fundación ha tenido jamás. Un jadeo colectivo recorrió la multitud. Mi padre Richard se levantó lentamente de la mesa principal. Su rostro estaba gris. El acto de multimillonario confiado e intocable se estaba desmoronando rápidamente. Alcaldesa Cassidy, ¿qué es exactamente lo que está insinuando?, preguntó, su voz temblaba por primera vez en toda su vida. No estoy insinuando nada, Richard, dijo la alcaldesa bruscamente. Estoy declarando un hecho certificado. El año pasado, cuando su fideicomiso benéfico se estaba ahogando silenciosamente en un déficit masivo y enfrentaba una catastrófica demanda colectiva de las familias de bajos ingresos a las que sus clínicas supuestamente atendían, un fideicomiso completamente anónimo llamado Fundación Amanecer intervino. Transfirieron $1.500.000 para cubrir sus misteriosos déficits financieros y compensar a las víctimas.
Ese dinero salvó a su fundación de ser completamente cerrada por el Estado. Los salvó de una investigación federal. La alcaldesa se volvió y miró directamente a los ojos aterrorizados de Brittany. Y la única fundadora, financiadora y directora de la Fundación Amanecer está parada justo frente a usted, cubierta de su vino. Su nombre es Ashley Miller. El silencio que siguió fue tan profundo que fue realmente ensordecedor. Se podía escuchar el leve zumbido del aire acondicionado. Se podía escuchar el hielo derritiéndose en las copas de agua. Todos me miraban fijamente. La hija quebrada, loca y marginada era la millonaria salvadora secreta del imperio Sterling. Brittany literalmente tropezó hacia atrás, sus tacones altos enganchándose en la alfombra. No, susurró, sacudiendo la cabeza violentamente. No, eso es imposible. Eso es una mentira. Ella no tiene un centavo a su nombre. Vivió en su coche. Es una patética don nadie. Finalmente hablé. Mi voz era tranquila, medida y completamente despiadada. Yo era una don nadie, Brittany, dije, mirándola directamente. Hasta que me echaste. Entonces tuve que convertirme en otra persona. Pero mi hermana era una narcisista maligna, y los narcisistas no se rinden cuando están acorralados. Redoblan sus esfuerzos. Atacan. Y Brittany estaba a punto de jugar lo que pensaba que era su carta de triunfo definitiva e imbatible. Completamente ajena a que estaba caminando directamente hacia la trampa más humillante que jamás había tendido. Brittany enderezó su postura, tratando desesperadamente de recuperar el equilibrio, se alisó la parte delantera de su costoso vestido de seda rojo y se puso una sonrisa falsa y condescendiente que parecía más una mueca. Me dio la espalda y se dirigió a todo el salón de baile, levantando las manos como si fuera una predicadora calmando a un rebaño confundido. Señoras y señores, por favor, Brittany proyectó su voz, goteando con forzada confianza. No sé cómo mi hermana logró engañar a la oficina de la alcaldesa con documentos falsos sobre esta supuesta Fundación Amanecer, pero es claramente un truco psicótico elaborado. Mi hermana ha estado obsesionada con arruinarme durante 7 años. Se volvió para mirar a la alcaldesa, sus ojos brillando con desesperada arrogancia. Señora alcaldesa, está siendo completamente manipulada por una mujer muy enferma, afirmó Brittany con firmeza. Mi fundación no tiene absolutamente nada que ocultar. De hecho, nuestra transparencia financiera es inigualable en todo este estado. La semana pasada, nos sometimos a una auditoría financiera rigurosa y completamente voluntaria. Y no usamos a cualquiera. Contratamos a la firma de análisis de riesgos más despiadada y brillante de la costa este. Les pagamos $150.000 para que revisaran cada centavo que tenemos. Brittany miró a mi padre, que asintió lentamente, aferrándose a este salvavidas de una mentira. Miller & Associates, anunció Brittany en voz alta, asegurándose de que los inversores en la sala escucharan el prestigioso nombre. Miller & Associates realizó nuestra auditoría y nos dieron un estado de salud financiera completamente impecable y perfecto. Nuestros libros están inmaculados. Así que cualquier mentira descabellada que mi hermana intente venderles esta noche, está completamente desmentida por los mejores contadores del negocio. Un murmullo de alivio recorrió a los ricos donantes en la sala. Conocían el nombre de Miller & Associates. Era un estándar de oro. Si esa firma decía que la beneficencia estaba limpia, entonces estaba limpia. Comenzaron a mirarme con lástima de nuevo, asumiendo que realmente era solo una hermana loca y celosa haciendo una escena desesperada. Dejé que el murmullo creciera. Dejé que Brittany se regocijara en su victoria temporal y patética. La dejé sentirse segura durante exactamente 10 segundos. Luego metí la mano en mi pequeño bolso de mano negro de nuevo. Esta vez no saqué un pañuelo. Saqué una elegante tarjeta de presentación de color negro mate. Di 2 pasos hacia adelante, acortando la distancia entre mi hermana y yo. Levanté la mano y casualmente lancé la tarjeta de presentación al aire. Flotó y aterrizó perfectamente sobre el inmaculado mantel blanco de la mesa VIP más cercana, justo al lado de la copa de vino vacía de Brittany. Léela, le ordené. Mi voz no era fuerte, pero cortó la habitación como una cuchilla de afeitar. Brittany miró la tarjeta. ¿Vaciló? Le temblaban las manos.
Lentamente la recogió, sosteniéndola entre sus dedos perfectamente arreglados. Miró las letras plateadas en relieve en la tarjeta negra. Observé cómo sus ojos se movían de un lado a otro mientras leía las palabras. Observé cómo su alma abandonaba su cuerpo. Su mandíbula literalmente se abrió. Sus ojos se abrieron tanto que pensé que se le saldrían de la calavera. El color se le fue por completo del rostro, dejándola con el aspecto de un cadáver aterrorizado. Intentó hablar, pero solo un sonido seco y ahogado salió de su garganta. ¿Qué dice, Brittany? Pregunté, dando otro paso más cerca, obligándola a mirarme. Léeselo a la sala. Léeselo a la alcaldesa. Léeselo a tus preciosos inversores. No podía hablar. El papel temblaba violentamente en su mano. Así que, lo leí por ella. Ashley Miller, anuncié al salón de baile muerto y silencioso. Directora ejecutiva y socia gerente senior. Miller & Associates. Alguien en la parte trasera de la sala soltó un fuerte jadeo de asombro. Mi padre se desplomó en su silla como si le hubieran dado un puñetazo físico en el pecho. Mi madre se cubrió la cara con ambas manos y comenzó a sollozar. Sonreí a mi hermana, una sonrisa genuina y aterradora. Gracias, Brittany, dije dulcemente. Gracias por pagarle a mi firma $150,000 de tu propio dinero para concedernos acceso legal completo y sin restricciones a todos tus libros de contabilidad privados, tus discos duros ocultos y tus cuentas offshore. Mis socios juniors realmente disfrutaron de su tiempo en tu oficina. Tenías razón en una cosa. Miller & Associates es la firma más despiadada de la costa este, y encontramos absolutamente todo. Brittany hiperventilaba. No puedes hacer esto, jadeó, agarrándose el pecho. Eso es un conflicto de intereses. Eso es ilegal. Es completamente legal cuando firmas un contrato vinculante que renuncia a tu derecho a la privacidad, respondí con calma. Y es completamente legal cuando el CEO de la firma actúa como informante autorizado para el gobierno federal. Tú trajiste el caballo de Troya a tu propio castillo, Brittany. Me pagaste para construir tu ataúd. Pero no había terminado. La trampa había sido tendida, pero el golpe mortal final aún estaba por llegar, porque descubrir el fraude benéfico era solo el aperitivo. Exponer su plan enfermo y retorcido para incriminarme por sus crímenes era el plato principal, y yo tenía las pruebas. El ambiente en el salón de baile había cambiado de un silencio asombrado a un pánico caótico absoluto. Los ricos donantes se daban cuenta de que estaban sentados en medio de una escena de un crimen federal masivo. La gente sacaba sus caros teléfonos inteligentes, enviando mensajes de texto furiosamente a sus abogados y asesores financieros, luchando por distanciarse del nombre de la familia Sterling antes de que se corriera la voz. Brittany estaba completamente acorralada. Su perfecta reputación se quemaba hasta las cenizas justo delante de sus ojos. Pero era una Sterling, y una Sterling nunca admite la derrota hasta que literalmente no hay otra opción. Metí la mano en mi bolso por tercera y última vez. Saqué una pequeña y pesada memoria USB plateada y la sostuve entre mis dedos para que toda la sala pudiera verla captando la luz de los candelabros. En esta pequeña pieza de metal, anuncié, mi voz resonando con absoluta autoridad, está la verdad completa y sin editar. Contiene el verdadero testamento original de mi abuelo, que mi padre y mi hermana suprimieron ilegalmente para robarme el 60% de la propiedad mayoritaria de todo este imperio. Mi padre dejó escapar un gemido patético y se cubrió la cara con las manos. También contiene, continué, dando un paso hacia Brittany, las direcciones IP, los registros de transferencias bancarias y los documentos de firmas falsificadas que prueban que mi hermana abrió deliberadamente empresas fantasma en el extranjero a mi nombre. No solo robó millones de dólares a pacientes moribundos. Pasó 7 años incriminándome meticulosamente por ello. Su plan era dejarme ir a la prisión federal por el resto de mi vida si alguna vez la atrapaban. El asco en la sala era palpable. La alcaldesa Cassidy miró a Brittany como si mirara a un insecto repulsivo. Los ojos de Brittany se fijaron en la memoria USB plateada. Se dio cuenta de que esa pequeña pieza de metal era lo único que se interponía entre ella y una sentencia de 10 años de prisión. Sus instintos de supervivencia se activaron, anulando cualquier sentido de lógica o decoro. Se abalanzó sobre mí.
Literalmente se abalanzó como un animal salvaje, sus manos perfectamente arregladas arañando mi cara, pero yo estaba lista. Esquivé su torpe ataque, pero al hacerlo, la tía Karen me atacó por el otro lado. Karen me golpeó con el hombro, haciéndome perder ligeramente el equilibrio. La memoria USB se me resbaló de los dedos y cayó sobre la alfombra. Karen se abalanzó sobre ella con una velocidad que no sabía que la anciana poseía. Agarró la unidad plateada del suelo, sus ojos muy abiertos con desesperada locura. Nadie lastima a esta familia, gritó Karen a todo pulmón, completamente desquiciada. Nadie destruye a los Sterling. Antes de que alguien pudiera detenerla, Karen se dio la vuelta y corrió hacia la masiva torre de champán de cristal de 20 pisos que dominaba el centro de las mesas del buffet. Con un grito histérico, lanzó la memoria USB plateada directamente al centro de la torre. Fue un caos absoluto. La unidad golpeó el nivel superior, rompiendo 3 copas de cristal al instante. El impacto comprometió toda la estructura con un choque catastrófico ensordecedor. Toda la torre de 20 pisos se derrumbó. Miles de fragmentos de cristal caro y galones de champán pegajoso cayeron sobre el suelo de mármol, enterrando por completo la memoria USB en un brillante y arruinado desorden de vidrio y líquido. La sala estalló en gritos. La gente saltó hacia atrás para evitar los cristales voladores. Brittany estaba jadeando, mirando la torre de champán destruida. Miró los escombros y luego me miró a mí. Lentamente, una sonrisa desquiciada y triunfante se extendió por su rostro. Comenzó a reír. Era un sonido horrible, chirriante y psicótico. Se rió Brittany, señalando el montón húmedo y brillante de cristales rotos. La evidencia se fue, niña estúpida. Está arruinada. Está completamente empapada y destrozada. No tienes nada. No puedes probar nada sin los archivos originales. Gano. Siempre gano. Realmente pensó que me había ganado. Pensó que había encontrado una ruta de escape milagrosa en el último segundo. Me quedé allí rodeada de socialites que gritaban, mirando el rostro desquiciado y victorioso de mi hermana. No entré en pánico. No grité. Simplemente solté un suave y genuino suspiro, levanté una ceja y casualmente me quité una mota de polvo de mi vestido negro arruinado. Brittany, dije, mi voz goteando una intensa y abrumadora lástima. ¿De verdad creíste honestamente que uno de los principales analistas de riesgos forenses del país entraría en una habitación llena de ladrones y mentirosos con la única copia original de la evidencia? Su horrible risa se cortó al instante. La sonrisa desquiciada se congeló en su rostro. ¿Qué? Susurró. Me encogí de hombros. Esa era una unidad de señuelo en blanco que compré por $6 en una gasolinera de camino aquí esta noche. La traje específicamente porque sabía que tu predecible, violenta y narcisista rabia te haría intentar destruirla físicamente. Necesitaba que todos en esta sala, especialmente la alcaldesa, te vieran intentar activamente destruir pruebas. Toqué mi reloj de pulsera. Los archivos de datos reales, fuertemente cifrados, estaban completamente automatizados, expliqué lentamente, viendo cómo su mundo finalmente colapsaba permanentemente. Estaban programados para enviarse automáticamente a los servidores personales del fiscal de distrito, la división de crímenes de cuello blanco del FBI y el IRS hace exactamente 15 minutos. Hice una pausa, dejando que el terror absoluto la invadiera. Escucha, dije suavemente. Todo el salón de baile se quedó en silencio de nuevo, y luego, cortando el aire tranquilo de la noche fuera del hotel, todos lo escuchamos. El distintivo y agudo ululato de las sirenas de la policía. Y se hacían más y más fuertes y más cerca. Ya están llegando al vestíbulo principal, Brittany, sonreí. El espectáculo ha terminado. El sonido de las sirenas de la policía que se acercaban fue el catalizador definitivo para la destrucción completa y total de la unidad familiar Sterling. Las pesadas puertas de roble del salón de baile se abrieron de golpe y varios guardias de seguridad del hotel entraron corriendo, visiblemente asustados, gritando que agentes federales estaban acordonando agresivamente el edificio. Los ricos donantes y políticos no se quedaron a ofrecer su apoyo. Era como ver un barco que se hundía lleno de ratas. Los inversores se empujaban entre sí,
pisoteando caros arreglos florales, sacando sus teléfonos para cancelar sus enormes cheques de donación y marcando furiosamente a sus equipos de gestión de crisis. Nadie quería ser sorprendido en la misma habitación que una redada federal. En cuestión de minutos, el brillante y asfixiante imperio que mi padre había construido sobre mentiras e intimidación se redujo a una multitud de pánico que gritaba y corría hacia las salidas de emergencia. Pero la justicia poética más hermosa de toda la noche fue ver a la supuestamente leal familia Sterling volverse completamente unos contra otros como lobos hambrientos. A medida que las luces rojas y azules intermitentes de los coches de policía comenzaron a iluminar las cortinas transparentes de las ventanas del salón de baile, mi padre se rompió. Se dio cuenta de que su legado, sus miles de millones y su libertad se estaban evaporando en tiempo real. Marchó hacia Brittany, su rostro retorcido con una rabia que solo había visto dirigida a mí. «Estúpida, arrogante, descuidada idiota», rugió mi padre a Brittany. Levantó la mano y la abofeteó tan fuerte que el sonido agudo resonó sobre el caos. Brittany tropezó hacia atrás, agarrándose la mejilla roja y ardiente. Miró al hombre que la había adorado durante 35 años con puro asombro. «Lo arruinaste todo», gritó Richard, salpicándola con saliva en la cara. «Encubrí tu patético y pequeño esquema de malversación para proteger a la empresa. Y fuiste lo suficientemente descuidada como para dejar que esta miserable marginada rastreara el dinero. La incriminaste. Dejaste un rastro de papel. Tú vas a pagar por todo esto, Brittany. Les diré a los federales que no sabía absolutamente nada». Pero Brittany no era una soldado leal. Era una parásito egoísta. En el momento en que se dio cuenta de que su amado padre la estaba echando debajo del autobús para salvar su propio pellejo, respondió con ferocidad. «¿Crees que puedes echarme toda la culpa a mí, viejo cobarde?», gritó Brittany, su voz quebrándose de histeria. «Yo no soborné al abogado. Tú lo hiciste. Tú fuiste quien contrató a los matones para intimidar al abogado del abuelo para que enterrara el verdadero testamento. Cometiste un delito grave de fraude para robar la herencia de Ashley antes de que yo siquiera tocara un centavo del dinero de la beneficencia. Tengo las grabaciones de audio de tus reuniones, papá. Lo grabé todo. Si voy a una celda federal, te arrastraré al infierno conmigo». Se gritaban el uno al otro, se destrozaban, completamente ajenos al hecho de que yo estaba allí observándolos autodestruirse. No había lealtad. No había vínculo familiar. Solo había codicia y la aterradora comprensión de que finalmente iban a enfrentar las consecuencias de sus acciones. Entonces sentí una mano débil y temblorosa que me agarraba la muñeca. Era mi madre, Sharon. Su costoso maquillaje estaba completamente arruinado, corriendo por su rostro en oscuras manchas negras. Parecía 10 años mayor de lo que había sido hacía apenas una hora. Cayó de rodillas justo delante de mí, llorando histéricamente, agarrando la tela de mi vestido negro arruinado. «Ashley, por favor», sollozó mi madre, su voz un lamento patético y agudo. «Por favor, mi niña, tienes que detener esto. Tienes que decirle a la alcaldesa que cometiste un error. Diles que todo fue un malentendido. Por favor, Ashley, se van a llevar la casa. Van a meter a tu padre en la cárcel. Morirá allí. No tendré nada. No puedes hacerle esto a tu propia familia». Miré a la mujer que me había dado a luz. Miré sus manos cuidadas que agarraban mi vestido, suplicándome piedad. Ya no sentía ira. No sentía tristeza. Simplemente me sentía completamente vacía. Suave pero firmemente le quité sus dedos temblorosos de mi vestido. Di un paso atrás, mirándola, arrodillada en el vino derramado y el cristal roto. «Hiciste tu elección hace 7 años, mamá», dije, mi voz increíblemente suave pero completamente inamovible. «Cuando te llamé desde ese teléfono público helado, rogándote por una habitación de motel para que tu nieto no muriera congelado en un coche, me dijiste que tus manos estaban atadas, y luego te compraste una villa en los Hamptons». Sus ojos se abrieron con horror. Se dio cuenta de que lo sabía todo. Se dio cuenta de que no le quedaba ninguna ventaja. «Ya no tienes una hija, Sharon», le dije. «Me vendiste por una casa de vacaciones. Disfruta de la absoluta nada que te queda».
Le di la espalda a su figura sollozante y caminé hacia el pequeño escenario en la parte delantera de la sala. Los agentes federales con cortavientos oscuros ya estaban irrumpiendo por las puertas, gritando órdenes, mostrando órdenes de arresto. Pero me quedaba una última cosa por hacer antes de dejar esta pesadilla tóxica para siempre. Subí los pocos escalones hasta el escenario elevado. El micrófono que se suponía que se usaría para el gran discurso de cumpleaños de autofelicitación de mi padre todavía estaba en el podio, encendido y listo. Me acerqué al micrófono. Miré el enorme y caótico salón de baile. Agentes federales estaban separando activamente a mi hermana que gritaba y a mi padre sudoroso y en pánico. La tía Karen estaba sentada en el suelo, llorando con las manos en la cara. Los invitados restantes que no habían logrado escapar estaban de pie contra las paredes, observando cómo el imperio se derrumbaba en tiempo real. Toqué el micrófono. El fuerte golpe resonó a través de los enormes altavoces, cortando los gritos y el caos. Todos, incluidos los agentes federales, se detuvieron y me miraron. Me erguí. No intenté ocultar la enorme mancha de vino tinto oscuro que cubría mi pecho. La llevaba como una insignia de honor absoluto. Era la prueba física de su crueldad y el símbolo innegable de mi supervivencia. Me llamo Ashley Miller, dije al micrófono, mi voz firme, potente y completamente inquebrantable. Y quiero dejar una cosa perfectamente clara para todos en esta sala antes de irme. Miré directamente a mi padre, a quien dos grandes agentes esposaban agresivamente. No vine aquí esta noche porque quería aplausos. No vine aquí porque quería su dinero o su patético amor condicional. Vine aquí porque personas increíblemente vulnerables con mucho menos poder que cualquiera en esta sala estaban siendo activamente perjudicadas. Y las personas que se suponía que debían protegerlas esperaban que se quedaran calladas y murieran en la oscuridad. Desvié mi mirada hacia Brittany, que lloraba incontrolablemente mientras un agente le leía sus derechos Miranda. Pasé toda mi infancia diciéndome que me hiciera más pequeña para que mi hermana pudiera brillar. Pasé mi vida diciéndome que mi verdad era un inconveniente para la imagen perfecta de esta familia. Esta noche, mi hermana me tiró un vaso de vino en la cara y me dijo que yo era basura y que no pertenecía aquí. Respiré hondo, sintiendo como el peso aplastante de los últimos 31 años finalmente se levantaba de mis hombros. Tenía absolutamente razón, dije, una sonrisa genuina apareció en mi rostro. No pertenezco a una habitación donde el amor es una transacción y la crueldad es una estrategia de negocios. No pertenezco a una mesa donde las víctimas son silenciadas para proteger los egos de los monstruos. No pertenezco a esta familia. Los miré a todos una última vez. La torre de champán rota, la madre que lloraba, los multimillonarios esposados. Les devuelvo su protagonismo, concluí suavemente. Espero que lo disfruten en la oscuridad. Apagué el micrófono. Bajé los escalones del escenario, pasando junto a los agentes federales que me asintieron con respetuoso silencio. No miré hacia atrás. Atravesé las pesadas puertas dobles de roble del salón de baile, el gran vestíbulo del hotel, y empujé las puertas giratorias de cristal hacia el aire fresco y frío de la noche. La ciudad estaba tranquila afuera. Las luces parpadeantes de la policía pintaban la calle con un resplandor rítmico rojo y azul, pero apenas las noté. Respiré profundamente el aire helado. Sabía libertad pura y absoluta. Saqué mi teléfono y miré la pantalla de bloqueo. Era una foto de mi hermosa hija Chloe sonriendo con pintura manchada en la nariz. Voy a casa, cariño, susurré a la pantalla. Caminé por la calle, mis tacones haciendo clic contra el cemento, dejando que el legado Sterling se quemara hasta los cimientos detrás de mí. No necesitaba quedarme a ver caer las cenizas. Tenía una vida hermosa y pacífica esperándome. Y por primera vez, era completamente mía. Han pasado exactamente 6 meses desde la noche de la gala. Las consecuencias fueron más masivas y destructivas de lo que incluso yo había anticipado. El ciclo de noticias local no habló de otra cosa durante semanas. Los patéticos intentos de Brittany de negociar un acuerdo de culpabilidad fracasaron por completo. Como yo había entregado a los fiscales un rastro de papel impecablemente cifrado y probado de fraude electrónico, robo de identidad y malversación grave de fondos benéficos, ella no tenía ninguna ventaja. Hace 2 semanas, fue sentenciada oficialmente a 10 años en una penitenciaría federal.
El juez señaló específicamente su completa falta de remordimiento y su aterrador intento de incriminar a su hermana embarazada y distanciada por sus crímenes. No hay vestidos de seda ni ginebra cara en la prisión federal. A mi padre no le fue mucho mejor. El escándalo provocó una inmediata y masiva huida de inversores y socios. El imperio Sterling Geraisen-Drihal colapsó por completo bajo el peso de las investigaciones federales. El IRS confiscó casi todos sus activos para pagar las enormes multas por fraude fiscal. Mi padre se vio obligado a declarar una humillante bancarrota total. El inmenso estrés de perder su preciada reputación pública le provocó un derrame cerebral masivo. Sobrevivió, pero actualmente vive en una instalación de enfermería mediocre financiada por el Estado. La ironía no se me escapa. En cuanto a mi madre, Sharon, no fue acusada penalmente, pero se quedó sin absolutamente nada. Sin mansiones, sin villa en los Hamptons, sin membresías de clubes de campo. Se mudó a un apartamento pequeño y estrecho en las afueras de la ciudad. La semana pasada, mi teléfono vibró. Era un mensaje de texto de un número desconocido, pero reconocí al instante el tono desesperado y quejumbroso. Ashley, soy mamá. Por favor, estoy tan sola. Tu padre está enfermo y Brittany se fue. Sé que cometí errores, pero sigo siendo tu madre. Sigo siendo la abuela de Chloe. La familia es la familia. Por favor, déjame venir a ver a mi nieta. Solo quiero abrazarla. Por favor, perdóname. Estaba sentada en la hermosa sala de estar iluminada por el sol de mi nuevo hogar. Observaba a mi hija de 7 años, Chloe, riendo a carcajadas mientras pintaba agresivamente un enorme océano azul en un gran lienzo que habíamos colocado en la esquina. Estaba a salvo. Era profundamente amada. Era completamente ajena a la oscuridad tóxica que tanto me había esforzado por mantener alejada de ella. Volví a mirar el mensaje de texto de la mujer que me había dejado congelarme en un coche para comprar una casa de vacaciones. Sentí un breve parpadeo microscópico de lástima, pero se extinguió instantáneamente por el feroz instinto protector de una verdadera madre. El perdón es un concepto hermoso, pero no requiere dar acceso a personas tóxicas a tu paz. La curación no significa que tengas que abrir la puerta a los monstruos que intentaron romperte. No escribí una respuesta. Simplemente presioné el botón de bloquear, eliminé el mensaje y puse mi teléfono boca abajo sobre la mesa. Me acerqué, tomé un pincel y ayudé a mi hija a pintar un sol amarillo brillante en su cielo azul. Ganar nunca se trató de destruirlos. Ganar se trató de darme cuenta de que nunca los necesité en primer lugar. Construí mi propio imperio, mi propia familia y mi propia felicidad absoluta a partir de los pedazos rotos que tiraron.